Buenos días, mis amados hermanos, Iglesia Monte Sión, gozo y paz de nuestro Señor y Padre sea para todos nosotros en esta mañana. Dios nos bendice, mis amados hermanos. Yo quiero invitarles a seguir adelante, a esforzarnos, a tener esa fe como un roble fuerte para seguir adelante en este tiempo que estamos viviendo, amados hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios por permitirnos tener estos adelantos de la comunicación para poder llegar a cada hogar, para poder llegar a todo lugar. Es tan sorprendente que podemos llegar a partes que no nos imaginamos de que podríamos llegar con nuestro mensaje. Entonces vamos a estudiar, vamos a la palabra del Señor en esta mañana y el tema son las 10 vírgenes. Así es que abran sus Biblias ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y nuestra lectura es del 1 al 13. Es una parábola que nos explica aquí, que nos da el Señor Jesús y vayamos a desarrollarla. Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Muy bien, entonces, miren, fue en los últimos días de su estancia del Señor Jesús en este mundo cuando habló de su segunda venida. En la última semana es cuando pronunció el discurso escatológico del Monte de los Olivos y pronunció las parábolas de las 10 vírgenes, la profecía del juicio bajo la figura de las ovejas y cabritos. La primera venida tuvo poco de agradable para el Hijo de Dios. Nacer con gran humildad, amenazado de muerte, trabajar en Nazaret, soportar pecado, andar entre dolores y miserias. Él fue calumniado, fue despreciado. Y viendo él acercarse su pasión y muerte, no es extraño, mis amados hermanos, que pensase mucho en su segunda venida, cuando todo sería tan diferente sobre esta misma tierra. A no ser por la esperanza de la segunda, no tendría objeto la primera. Le repito, a no ser por la esperanza de la segunda, no tendría objeto la primera.
Por esto nos enseñó a decir con la oración modelo, venga tu reino. Pero nos preguntaríamos, ¿por qué tarda tanto? Este es un profundo misterio oculto en sus días, aún a Cristo mismo. Como nos dice el Evangelio Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es que el mismo Jesús, hombre, se habría sentido desanimado si hubiese conocido una esperanza de tantos siglos, como pregunta, ¿verdad? Pero él sabía con todo que el evangelio debía de ser predicado en todo el mundo. Y eso es lo que no hemos hecho, mis amados hermanos. Todos los sucesos grandes que van lentamente, parece que no han de llegar nunca. Pero déjeme decirle, llegan. La segunda venida, el más grande acontecimiento de la humanidad, llegará también. Súbitamente. Por eso, mis amados hermanos, amada iglesia, la necesidad de velar es expuesta en esta parábola. Vayamos entonces a desarrollarla creo que son 6 puntos los que les voy a mencionar, los que vamos a estar aquí en esta mañana meditando, ¿sí? Primer punto, la escena de una boda oriental era bien conocida. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y todos sabemos, porque hasta gente que no conoce de la palabra no la menciona, ¿sí? Capítulo 2, del 1 al 12, ahí nos dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer, aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hago énfasis en este versículo. Este principio de señales hizo Jesús. Así es que esta es una figura muy adecuada de Jesús con la iglesia. Vayamos en el punto 1, el inciso A, Juan el Bautista lo usa. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el enemigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Inciso B, Jesucristo también
nos dice allá en Marcos capítulo 2, versículo 19, como pregunta, ¿acaso puede los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no puede ayunar. Vayamos al inciso C. El apóstol Pablo la usa como ejemplo ideal del matrimonio. Y allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo del 25 al 32, nos narra, nos dice lo que habla sobre el matrimonio. Del 25 al 32 nos está diciendo ahí que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio, ¿sí? Vayamos al siguiente inciso, el D. También ahí en Apocalipsis nos dice en el capítulo 19, versículo 7. Estamos hablando de la iglesia y el esposo. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La boda celestial, mis amados hermanos, nos está aquí narrando, ¿sí? Así es que gocémonos y alegrémonos por estar allá cuando el Señor nos llame. Vamos al segundo punto. Punto 2. La parábola es una ilustración del estado de la iglesia en los últimos tiempos. Quiero que abran su Biblia ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 13. Y veamos cómo ahí el Señor nos explica esto de la ilustración. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Vamos al inciso A de este punto. ¿Quién se duerme? Si hubiera dicho la iglesia, aunque esa es la realidad, habría confundido a los exégetas, pues la iglesia de Cristo no es una persona individual, sino muchas. Por esto explicó no la parábola de una novia no preparada, sino de 10 vírgenes amigas. De este modo, pueden representarse dos actitudes en diversos grados. Notemos los detalles, mis amados hermanos. Inciso B. Todas, estamos hablando de las vírgenes, todas iban con el mismo propósito. Mire, hay cristianos verdaderos y profesantes. Van con el mismo propósito de entrar en el cielo. Pero una cosa es tener el propósito y otro realizarlo.
Cuando tú tienes un propósito, ten la convicción, ten en tu mente, en tu corazón, de llevarlo a cabo, de realizarlo. Porque en vano trabajaste con ese propósito si no se lleva a cabo. Vamos al siguiente inciso C. Todas las vírgenes daban poca o mucha luz por un tiempo. Qué triste, mis hermanos, que cristianos temporales hablan por una temporada de un modo muy semejante a los verdaderos. Es triste. Hay gente que se entusiasma de tal manera que quiere hacer todo, pero se va apagando, va disminuyendo, es temporal. El versículo 5 de esta parábola nos dice ahí: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas cabecearon. Medio dormidos estamos todos en el presente siglo, mis amados hermanos. Hace tiempo yo les di un estudio sobre el espíritu de estupor. Y quiero aquí hacer un paréntesis y vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 8. Romanos 11, versículo 8. Ahí nos dice el apóstol: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué significa estupor? Estupor significa disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia e insensibilidad, torpeza y desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, o sea, apatía en algún grado. Esto lo estudiamos y nos quedó muy claro. Los cristianos primitivos no descansaban, mis amados hermanos. No temían al martirio. No daban importancia al dinero. Y esto vemos ejemplo en la palabra. Con Bernabé, allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 37. Y todos los días en el templo, y todos los días, mis amados hermanos, luego a veces nos sorprendemos de que la iglesia nada más cada 8 días. Dice aquí la palabra: y todos los días en el templo y por las casas. Ahora estamos encerrados en nuestras casas. Y luego se nos hace difícil abrir la palabra, tener el tiempo de oración. Miren lo que dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. No cesaban, no tenían pausa. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Nuestro tiempo de oración no es difícil, mis amados hermanos. Yo les he grabado la oración media hora, 20 minutos, 40 minutos. Y tenemos que estar más tiempo con el Señor.
Que el Señor nos revele cuál es lo que está detrás de esta pandemia, mis amados hermanos. Esforcémonos. Vamos adelante. Estamos encerrados todo el día, 24 horas. ¿Sí? Descansamos, comemos, trabajamos ahí dentro de nuestro hogar. Estamos estudiando con nuestros hijos. ¿Sí? Y no creo que haya tiempo para aburrirnos. Tenemos que disciplinarnos. Bueno, vamos más adelante. Hechos capítulo 8, versículo 4. Respecto a la iglesia primitiva, lo que estamos haciendo comentarios en esta parte que nos dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo quiero invitarlos que pasada esta cuarentena, este tiempo que nos han dicho las autoridades que estemos en casa, el tiempo que ya podamos salir, mis amados hermanos, hagamos lo que Dios nos ha dicho desde hace mucho tiempo, de predicar el evangelio. Esta luz, mis amados hermanos, fue apagándose. Poco a poco se fue apagando. La conversión de un hombre llamado Constantino produjo millares de cristianos profesantes. Vamos al punto 3. Aquí hay una diferencia notable. En el Antiguo Testamento, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. También nos dice allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahora vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19 y 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20. El apóstol Juan nos dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le digo, ¿qué significa unción? Unción es el mover, el obrar del Espíritu en nuestras vidas. Esa es la unción que Dios nos ha dado. En este punto vamos al inciso A. El cristiano que tiene la unción del Espíritu puede pasar una temporada desanimado, pero se reanimará. Así es que si tú has sentido ese desánimo, anímate, mi amado hermano, mi amada hermana. Iglesia, anímate, vamos adelante. Inciso B, ¿tenemos el Espíritu Santo? ¿Hemos sentido el gozo del nuevo nacimiento y del servicio
cuando hablamos del Evangelio a alguien? Inciso C. Hemos sentido en la conciencia la voz del Espíritu ante alguna situación de peligro de caer en pecado. Si hemos sentido, pues vayamos delante del Señor. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Huye del pecado. ¿Sí? Es cuando el Espíritu Santo trae a nuestra conciencia el que no es correcto lo que estamos haciendo. Huye del pecado, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos al punto 4. El tiempo de la mayor indiferencia es al aproximarse la segunda venida de Cristo y el cumplimiento de la boda celeste. Inciso A. El Señor Jesús lo anunció ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, donde nos dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y parece que nos está hablando de lo que sucede actualmente en la tierra. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero continuar, inciso B. Esto también lo anunciaron los apóstoles. Allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo habla y dice: pero el Espíritu dice claramente de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Igual nos dice la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Ahí nos dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es que, mis amados hermanos, ¿cómo nos está diciendo aquí esta carta del apóstol Juan? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Vamos al inciso B. ¿Dónde se verá la mayor diferencia y necesidad? Será en el momento supremo entre los arrebatados y los dejados. Dos interpretaciones quiero decirles.
Los dejados serán los no creyentes. Los dejados serán cristianos fríos que tendrán que pasar por la gran tribulación. Acuérdense también de la palabra ya en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Vamos al punto 5, mis amados hermanos. ¿Cuál fue la actitud de las vírgenes prudentes? Aquí parece egoísta, pero no lo es. Porque hay cosas que no se pueden dar ni comunicar. Por ejemplo, el talento, la fe, la virtud, la santidad. Cada cual ha de procurarlo para sí. La pregunta es, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es nuestra medida espiritual, mis amados hermanos? Bueno, vamos al punto 6. La puerta cerrada. El Señor Jesús presenta muchos ejemplos de la puerta cerrada. Lamentando esta desgracia, porque Él quisiera que no lo fuera para nadie. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 13, es palabra del Señor Jesús. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lucas capítulo 13, 23. Alguien les dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Miren, mis amados hermanos, este desenlace parece confirmar la idea de que las vírgenes fatuas son los no creyentes. Pero desconocemos muchos detalles de los misterios escatológicos del más allá. Damos gracias a Dios por lo que nos ha sido revelado. Y procuremos, como dice el apóstol, hacer firme nuestra vocación y elección. Mis amados hermanos, es tiempo de activar la iglesia. Es tiempo, mis amados hermanos, que nosotros llevemos esta palabra de salvación. Y que además cuidemos nuestra santidad, nuestra consagración. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es que esforcémonos en esa santidad. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana a todas aquellas personas, amigos que nos están pues mirando a través de este medio. Hemos expuesto la palabra de esta parábola y ahora yo quisiera compartirles lo que nos dice un versículo, el versículo quizá más famoso de la Biblia, que ha tenido muchísima difusión y ya ha sido traducido a muchos idiomas. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, lo hemos repetido una y otra vez, lo conocemos, pero hay una oferta
muy grande en esta palabra. Dice, para que todo aquel que en él cree. Esta es la oferta. Quiero decirte que ninguno está excluido de la oferta divina, de su regalo. Esto es para todos. Por más lejos que algunos se sientan de Dios, por mucho que se hayan rebelado, por mucho tiempo que hayan sido indiferentes a Él. La carta del apóstol Pedro, la segunda carta, hay una palabra en el capítulo 3, versículo 9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí nos dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quizá esa es la respuesta por qué se ha tardado, porque Dios no desea que nadie se pierda. Esta palabra, que es la sencilla más grande, la única condición, ¿sabes cuál es? Creer. Cree. Para que todo aquel que en Él cree, dice, la salvación que Dios ofrece se recibe como un regalo y se recibe por una sencilla decisión de fe. Tú lo puedes hacer en esta mañana. Tomar esa decisión. Esta es la salvación más grande. El propósito de Dios es que todo aquel que cree no se pierda. Esta es una verdad cuyo complemento está en la declaración paulina de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para todos los que están en Cristo. Y la posesión más grande, la vida eterna, es la posesión más grande que podamos tener. ¿Quieres tener vida eterna? Porque hay mucha gente que no sabe a dónde ir después de la muerte. Pero Dios nos da esa seguridad. La máxima posesión del ser humano, tener a Cristo en el corazón, es tener la vida eterna. Tener a Cristo en el corazón es tener la vida eterna. Así es que esta es la decisión más grande que tú puedes hacer. La decisión más importante de tu vida es esta. Hay una crucial decisión que se debe de tomar y que debe de tomar el ser humano. Es lo único que no puede hacer Dios por el hombre. Todo lo demás lo hizo. Pero la decisión es de cada uno. Así es que en esta mañana yo te invito a que tú tomes esta decisión. Y tu decisión tiene que estar convencida en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tendrás vida eterna. ¿Tú quieres hacer esta decisión en esta mañana? Yo te invito a que tú repitas lo que yo te voy a decir. Algunas veces no sabemos cómo hablar o cómo decirle a Dios las cosas. Y esto nos sucede a todos. ¿Cómo le puedo hacer para recibir a Jesús en mi corazón y para decirle a Dios que me perdone? Pues en esta mañana, con unas palabras sencillas, pero convencidas, de ahí que salen de tu corazón. Dile en esta mañana: Señor Jesús, yo te ruego, bendito Dios, que perdones todo pecado de mi vida.
Yo quiero tomar esta decisión en esta mañana de reconocerte a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. E invitarte a que tú entres a mi corazón y hagas cambio. Un cambio, Señor, en mi vida. Yo necesito de ti. Y yo te ruego que perdones todo pecado en mi vida. No he caminado correctamente. Así es que yo te ruego que me perdones. Lo hago con un corazón sincero. Muy bien, ahora yo quiero hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque hoy, en esta mañana, Señor, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Señor Jesús, gracias por traer la salvación a esta persona. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Yo te ruego, Señor Jesús, que escribas su nombre en el libro de la vida y que vengas a su corazón a morar, Señor. Vengas a limpiar su corazón, pero también que vengas a alimentar en esta mañana su vida, su corazón, su espíritu, su alma, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. A la paz del Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Estamos en comunicación a través de estos medios y bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Amén.